Cordial saludo, mi nombre es Edgar Hernando Cáceres Salazar, estudiante de tercer semestre de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante en el curso de Derecho Constitucional 2, en la fase 4, aplicación de conceptos. El tema escogido es estados de emergencia económica, social y ecológica, para lo cual nos presentan un caso a desarrollar. Me permito leer textualmente. Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de las medidas que tomó, incluyó la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medios de control que garanticen el acceso a la justicia están suspendidos, incluyendo las relacionadas con el control de constitucionalidad, limitando así el derecho humano y fundamental al acceso de justicia. La Constitución Política de Colombia establece tres circunstancias excepcionales en las que el gobierno nacional tiene la potestad de declarar un estado de excepción ante hechos que afecten el orden institucional y son tales como la guerra exterior, la conmoción interior y la emergencia económica y social, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. El estado de emergencia económica, social y ecológico se encuentra establecido en el artículo 215 de la Constitución y en la Ley 137 de 1994, por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia. Mediante esta declaración, el presidente de la República podrá, con la firma de los ministros, dictar decretos con fuerza y valor de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis del caso y a impedir la extensión de sus efectos. Tomando en consideración y tomando lo que dice la sentencia C-254 de 2009 de la Corte Constitucional, que afirma esto, indicando que esto potestad que tiene el presidente lo debe hacer para conjurar la crisis económica, social o ecológica correspondiente y para contener la extensión de sus efectos, en fin de retomar la situación normal anterior. El artículo 47 de la ley 137 de 1994 nos habla de las facultades. En virtud de la declaración del estado de emergencia, el gobierno podrá decretar, como ya se dijo, decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Hacemos hincapié en esto porque son las facultades que le da la ley y la Constitución, solo para dictar decretos exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la intención de sus efectos en materias de las cuales se produjo aquella emergencia. Hay algunas facultades que tiene el gobierno, como decretar nuevos tributos o modificar los existentes. El artículo 50 de la precitada ley también nos habla de que se deben garantizar y respetar todos los derechos sociales de los trabajadores en estos estados de emergencia. Estos estados de emergencia social y económica le asignan extraordinarias al presidente, el cual queda facultado para expedir decretos con fuerza y valor de ley, los cuales ordinariamente corresponderían a los órganos competentes del Estado, en este caso el Congreso Nacional, y que son encaminados a atender la emergencia creada por los hechos, la crisis, y a impedir que se extienda sus efectos. Estos decretos, como ya lo hemos dicho antes, deben referirse exclusivamente a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado de excepción. Existen limitaciones a estos competencias extraordinarias que se les da al presidente y es la misma Constitución y la ley
la que le restringe su actuación. Las competencias extraordinarias asignadas al presidente de la República no lo facultan para actuar sin barreras ni controles, haciendo uso de una potestad legislativa absoluta, pues existe un control político y un control jurisdiccional que la misma Constitución, como ya lo dijimos, señala los límites en cuanto a las formalidades para la declaración del estado de excepción económica, social y ecológica y al contenido material de las normas, como ya se dijo, deben guardar relación directa y específica con la situación a cual se determina. El artículo 214 nos habla de los estados de excepción y nos indica, nos hace hincapié también eh, en su numeral 2 que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regirá las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales y las medidas que se adopten deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Este artículo está en concordancia con el artículo 5 de la Ley 137 de 1994, que como ya dijimos, regula los estados de excepción en Colombia. Nos habla de la prohibición de suspender derechos. Las limitaciones de los derechos no podrán ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad humana, de la intimidad, de la libertad de asociación, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, de la libertad de expresión y demás derechos humanos y libertades fundamentales que no pueden ser suspendidos en ningún estado de excepción. Asimismo, nos dice que tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Y de todas formas se garantizarán los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y ese artículo 29 nos habla del debido proceso. Todo esto tiene relación con el caso que estamos analizando. Todo lo anterior dicho, de conformidad con todo lo anterior, podemos concluir. Claramente nos damos cuenta que las limitaciones a las atribuciones dadas al Ejecutivo Nacional así como el control político y judicial frente a los estados de excepción, existen por un motivo de respeto y garantía de los derechos humanos, los tratados internacionales en esta materia suscritos y ratificados por el Estado, que son de obligatorio cumplimiento, así como los derechos fundamentales y demás derechos garantes de la dignidad humana. Por tanto, el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones y facultades dadas por la Constitución, puede decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia, como es el caso que estamos analizando, mediante decretos con rango y valor de ley sobre la materia que originan la emergencia, pero no está facultado para suspender la actividad judicial, porque como ya se indicó antes, estaría atentando contra el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, entre otros. Y por ende estaría atentando contra la propia Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, y sobre todo contra los fines del Estado. Eso es todo. Esto es toda mi intervención en cuanto al tema a desarrollar. Muchas gracias por la atención. Espero haya sido de total agrado para ustedes.